Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta traerles el chisme, las noticias más jugosas y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras queridas estrellas de telenovelas turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Un bombazo que involucra a dos de los nombres más grandes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no lo sepan, imposible, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, y desde entonces, su química en pantalla y su supuesta relación fuera de ella, que siempre ha estado en el ojo del huracán, han mantenido a los fans al borde de la emoción. Bueno, pues hoy les voy a contar algo que seguramente va a hacer que se les acelere el corazón. El tema central de nuestro vídeo de hoy es, ni más ni menos, que la supuesta adquisición por parte de Can Yaman de una colección privada de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Parece ser que nuestro apuesto Can ha puesto sus ojos en algo más que el corazón de Demet. Prepárense porque la historia está llena de detalles, rumores y muchas especulaciones. Antes de empezar a desgranar este tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y podrán estar al día de todas las novedades sobre sus estrellas favoritas. Me ayudarán muchísimo. Ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un abrazo virtual que me llena de energía para seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este jugoso chisme. La noticia surgió hace unos días y, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Todo comenzó con unos rumores que se fueron propagando como la pólvora, sugiriendo que Can Yaman había adquirido una colección privada de Demet Özdemir. Pero, ¿qué clase de colección? ¿Y por qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empezamos a rascar un poco más allá de la superficie. Según las fuentes, que son varias páginas de noticias turcas, y que por supuesto voy a mencionar a lo largo del vídeo, la colección en cuestión estaría compuesta, en gran parte, por objetos de valor, artículos de colección y, lo más llamativo de todo, joyas y ropa de diseño. Imaginen la escena, Can Yaman rodeado de tesoros pertenecientes a su, ya saben, ex compañera de reparto. Demet Özdemir. La primera pregunta que surge es, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Fue una venta? ¿Un regalo? ¿Una transacción entre amigos? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos medios apuntan a una venta privada, sugiriendo que Demet, por alguna razón, decidió deshacerse de algunos de sus objetos más preciados y que Can, aprovechando la oportunidad, fue el comprador. Otros hablan de un acuerdo, quizás relacionado con algún proyecto o negocio en común. O incluso hay quienes fantasean con la idea de un gesto romántico, un acto de admiración que trasciende lo profesional. Pero, ojo. No todo es tan sencillo. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que se trate de un simple rumor, de una estrategia de marketing para generar interés y atención. En el mundo del espectáculo, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. De todas formas, la mera idea de que Can Yaman tenga en su poder la colección personal de Demet Özdemir es algo que no deja indiferente a nadie. Es un tema que alimenta la imaginación y despierta la curiosidad de los fans. Ahora bien, centrémonos en lo que podría contener esta misteriosa colección. Ya les adelanté que se habla de joyas y ropa de diseño. Imaginen el valor de esas piezas. Demet Özdemir, como toda estrella de su calibre, tiene un gusto exquisito por la moda y siempre ha lucido outfits espectaculares en eventos, alfombras rojas y por supuesto, en sus series. Es muy probable que en esa colección haya vestidos de diseñadores reconocidos, bolsos exclusivos, zapatos de lujo y por supuesto, joyas impresionantes. La envidia sana, por supuesto, nos corroe. Hablemos de las joyas. Demet, con su elegancia innata, ha lucido a lo largo de su carrera impresionantes collares, pendientes, pulseras y anillos. Es muy probable que en esta colección haya piezas de alta joyería, creadas por marcas de renombre mundial. Tal vez diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas engarzados en oro blanco o platino. Joyas que no solo son un símbolo de estatus, sino también una inversión a largo plazo. ¿Se imaginan a Can Yaman contemplando estas maravillas?
La mente vuela. En cuanto a la ropa de diseño, la variedad es aún mayor. Demet en cada aparición pública ha demostrado su amor por la moda y su habilidad para lucir impecable. Vestidos de alta costura, trajes elegantes, abrigos de lujo. Es muy probable que en la colección se encuentren creaciones de diseñadores como Dolce & Gabbana, Versace, Dior, Valentino, Armani. Marcas que simbolizan el glamour y la sofisticación. Cada prenda, una obra de arte en sí misma. Además de la ropa y las joyas, es posible que la colección incluya objetos de colección. Tal vez obras de arte, antigüedades o incluso artículos relacionados con su carrera profesional, como guiones firmados, fotos exclusivas o recuerdos de rodaje. Ya saben, esos pequeños detalles que hacen que una colección sea verdaderamente única y especial. Estos objetos serían como pequeños tesoros que narran la historia personal y profesional de Demet Özdemir. Imaginen, por ejemplo, una edición limitada de un libro con dedicatoria, un boceto original de un vestuario de una de sus series, o incluso, una fotografía firmada por el equipo de producción. Pequeños detalles que evocan momentos especiales y que nos acercan a la vida de nuestra querida Demet. La pregunta del millón es, ¿por qué Can Yaman estaría interesado en adquirir estos objetos? ¿Es un coleccionista? ¿Es un inversionista que ve el valor de estas piezas? ¿O hay algo más detrás de esta adquisición? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y es que las motivaciones de Can Yaman son un misterio que alimenta las especulaciones y las teorías. Muchos fans especulan que esta compra podría ser una señal de un acercamiento entre ambos actores. Recordemos que aunque han pasado algunos años desde que trabajaron juntos, la llama de la pasión, o al menos, la química profesional entre ellos, nunca se ha extinguido del todo. Siempre hay rumores y especulaciones sobre posibles reencuentros profesionales o incluso románticos. ¿Será esta compra una forma de mantener viva la llama y de acercarse a Demet? Un gesto romántico que, por supuesto, no podemos juzgar desde aquí. Esta teoría romántica es la que más entusiasmo genera entre los fans. La idea de que Can Yaman, enamorado de Demet, haya decidido adquirir objetos personales de ella para atesorarlos es algo que alimenta las fantasías de muchos. Podría ser el inicio de una nueva historia de amor. ¿Un preludio a un reencuentro? Las posibilidades son infinitas. Otra posibilidad es que Can simplemente vea el valor de los objetos y considere una inversión. Podría estar interesado en venderlos en el futuro, o en exhibirlos en un museo privado. También podría querer atesorarlos y conservarlos como un recuerdo especial, independientemente de la relación que pueda tener con Demet. Can Yaman, conocido por ser un hombre de negocios inteligente, podría ver en esta colección una oportunidad de inversión. Las joyas y la ropa de diseño, como hemos mencionado, tienen un valor considerable y podrían aumentar su valor con el tiempo. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Can, siendo un hombre con una gran fortuna, simplemente quiera atesorar estas piezas como objetos de colección. Quizás le gusta la idea de poseer objetos únicos y valiosos, independientemente de su relación con Demet. En este caso, la compra sería un simple acto de coleccionismo, una muestra de su gusto por el arte y la belleza. Lo cierto es que por el momento, no tenemos confirmación oficial de nada. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han salido a hablar sobre el tema. Pero eso no ha hecho que la especulación se detenga. Al contrario, ha avivado aún más las llamas del interés y la curiosidad. El silencio de los protagonistas, como suele ocurrir en estos casos, solo alimenta las conjeturas y las teorías. Mientras tanto, las redes sociales hierven con comentarios, teorías y análisis de todo tipo. Los fans debaten acaloradamente sobre el significado de esta supuesta compra, sobre el futuro de la relación entre Can y Demet, y sobre el valor de la colección en sí. Es un auténtico fenómeno. Las plataformas digitales se han convertido en un hervidero de ideas, opiniones y especulaciones. Los fans ávidos de información analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Algunos incluso se dedican a investigar a fondo el tema, buscando fuentes confiables y analizando cada dato. La comunidad de fans se ha unido en un esfuerzo por desentrañar este misterio. Las páginas de noticias turcas, como les dije, han publicado diversos artículos sobre el tema, algunos con detalles más concretos, otros con especulaciones más audaces. Algunos medios han intentado contactar con los representantes de ambos actores para obtener alguna declaración oficial, pero hasta ahora, no han tenido éxito.
La falta de información oficial ha hecho que la especulación se dispare. Los periodistas y reporteros de espectáculos se han sumado a la investigación, buscando fuentes internas y analizando cada dato disponible. Las agencias de noticias han enviado a sus corresponsales a Turquía para recabar información de primera mano. La noticia ha traspasado fronteras y ha generado interés en todo el mundo. El silencio de los protagonistas, por supuesto, alimenta aún más la intriga. ¿Qué estarán tramando Can y Demet? ¿Nos darán alguna sorpresa en el futuro? ¿Confirmarán o negarán la adquisición de la colección? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia está lejos de haber terminado. La falta de declaraciones oficiales por parte de Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran incertidumbre. ¿Por qué no han aclarado la situación? ¿Qué están esperando? ¿Tienen algo que ocultar? Estas son algunas de las preguntas que los fans se hacen constantemente. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier movimiento que nos revele algo más sobre este misterio. Y por supuesto los mantendré informados aquí en mi canal. Estaré al tanto de todas las novedades y les traeré la información más reciente y relevante. Para concluir, amigos, lo que sí podemos afirmar es que la supuesta compra de la colección privada de Demet Özdemir por parte de Can Yaman ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. La intriga, la especulación y la curiosidad están a flor de piel. La noticia ha capturado la atención de fans, medios de comunicación y expertos en el tema. Es importante recordar que hasta el momento, la información sobre la compra de la colección es un rumor. Sin embargo, la posibilidad de que sea cierta es algo que genera mucha expectación y que ha generado mucha curiosidad en los seguidores de ambas estrellas. ¿Qué fue lo que realmente compró Can Yaman? ¿Es una señal de un acercamiento romántico? ¿Una simple inversión? ¿O solo un rumor? Aún no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia está lejos de haber terminado. Tenemos que estar preparados para cualquier revelación que pueda surgir en el futuro. Y no olvidemos que en el mundo del espectáculo, las sorpresas son constantes. La vida de las estrellas de telenovelas turcas está llena de giros inesperados, de romances que florecen y se marchitan, y de noticias que nos dejan boquiabiertos. Así que, resumiendo los puntos clave del vídeo. Can Yaman supuestamente adquirió una colección privada de Demet Özdemir, que incluía joyas, ropa de diseño y objetos de valor. Las razones detrás de esta compra son desconocidas y objeto de especulación. El silencio de los actores ha alimentado aún más la intriga. Las redes sociales y los medios turcos están en plena ebullición con el tema. No olvidemos que estamos hablando de dos de los actores más queridos y famosos de Turquía. Can Yaman y Demet Özdemir han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su éxito en Erkencikus y su supuesta química fuera de la pantalla han generado una gran expectación y un interés constante en sus vidas. El misterio de la colección privada es solo una de las muchas historias que involucran a estas dos estrellas. Los fans siempre están atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en redes sociales. La vida de Can Yaman y Demet Özdemir es un constante objeto de fascinación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias jugosas y mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas. Me apasiona investigar y analizar cada detalle para ofrecerles la información más completa y entretenida. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta supuesta adquisición? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? Me encantaría leer sus teorías. Quiero saber sus opiniones, sus predicciones y sus fantasías. Recuerden que en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Los romances, las traiciones, los secretos y los giros inesperados son el pan de cada día. Así que manténganse atentos porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir está lejos de haber terminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.
Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima, amigos.